Hay tanto de real en cada historia y tanto que aprender del dolor de los demás, que para eso estamos aquí. Para abrazar el daño, crecer con él y disfrutarlo. Porque al final del día hay daños que valen la pena, como el de arreglarte el pelo. ¿Listos para esta nueva charla? Llega el momento donde en Señora Charla vamos a conversar una vez más de temas que nadie se atreve. Sin embargo, a nosotros nos gusta el poder cambiarle la manera de pensar a las personas y apresurarnos antes de que sucedan las cosas. Hoy en Señora Charla vamos a hablar algo que muchas veces nos nubla, y no la cabeza, lastimosamente, nos nubla el corazón, nos nubla las esperanzas, y es algo que venimos viviendo durante muchos años. Estamos hablando de los incendios forestales. Lastimosamente, una cruda verdad en la cual hoy conversamos con alguien que me parece que es acertadísimo para poder tocar el tema. Diego Suárez. Bienvenido, Diego. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Jimé, por invitarme y bueno, poder hablar de esto que, como vos dices, es incómodo, nos trae recuerdos tristes, pero decía un experto en fuego del Brasil que pude leer un poco de sus libros, mientras más hablemos de fuego, menos hablaremos de incendios. Y creemos más conciencia, ¿no?, en cada uno de ustedes, de eso se trata. Diego, ¿cómo son tus inicios? Bueno, yo me formé como bombero forestal el año 2009, ya son varios años de esto, y desde ese tiempo, claro, mientras estudiaba ingeniería ambiental igual o terminaba la carrera, es como que me entró mucha curiosidad por estos aspectos, ¿no? Trabajé como director departamental de gestión de riesgos en emergencias como la del Málaga, si te acuerdas, Sí. y otras inundaciones, etcétera. Y de alguna manera entendí que tenía una vocación o madera para este trabajo. Y el año 2019, donde llegan los incendios catastróficos de ese año, cuando ya íbamos por las 400.000 hectáreas quemadas, sentí un llamado muy fuerte, ¿no? Pedí licencia en el trabajo, que después, claro, al final estuve 40 días combatiendo y cuando volví ya no tenía el trabajo porque es normal, pero en ese momento de mi vida hubo un antes y un después. Descubrí que quería dedicarme de lleno a esto y aprender muchísimo para ser parte de las soluciones. ¿Qué es lo que lleva a Diego a entregar su cuerpo, su vida y su energía a salvar nuestra tierra? Yo creo que tengo 3 agentes motivadores muy fuertes. El primero es que siempre digo, no me perdonaría que mis hijos me digan, papá, de aquí, no sé, 20, 30 años, si vos sabías cómo solucionar parte de este problema, ¿por qué no hiciste nada en su momento? Entonces es como una deuda que tengo con ellos y es por ellos. Por otro lado, me crié mucho en el campo, en el Chaco, y tengo una interacción hermosa con el bosque. A mí me hace muy bien estar en el bosque, en el monte, sea cual sea, porque he estado en todo tipo de ecosistemas. Y el tercer punto y agente motivador es el hecho de que entiendo de que cada árbol que salvamos es un regalo para todos. Cuando entiendes que un árbol consume la contaminación de 100 vehículos, que un árbol retiene la humedad, disminuye la temperatura, que nos regala oxígeno y a veces frutos, entonces todo el esfuerzo vale absolutamente la pena. Es muy simbólico tal vez, un poco romántico, pero cada que me siento un poquito cansado y frustrado, porque no es un tema fácil, recuerdo esos 3 agentes motivadores y vamos para arriba, ¿no? ¿Cómo se siente estar frente al fuego? Wow, son situaciones que en un momento al principio, Jimena, cuando era más joven y más irresponsable, tal vez con menos sabiduría, yo era como un bichito a la luz, ¿no? Quería estar cerca de la llama, era un tema de adrenalina. Pero ahora que comando unidades y que estoy a cargo, le tengo mucho respeto, veo siempre la oportunidad que disminuya, que el equipo pueda entrar de manera segura, pero siempre es como que lo observo mucho y estoy al pendiente de su comportamiento, veo el clima, hay una interacción. ¿Cómo es ese campo de batalla? Y bueno, imagínate un lugar que te hace mucho calor,
Y cuando hace mucho calor, normalmente nos ponemos más livianos de ropa, pero hoy pasa lo contrario, tienes que ponerte ropa especial. El humo es constante, es como estar fumando muchos cigarrillos, pero sin nicotina. Y sientes una desolación porque hay mucha muerte, ¿no? O sea, Y es una realidad. Vos ves sí, animales muertos, total. ciudades completas que se queman, lugares donde de pronto no tenés más para poder ayudar. Desesperación de la gente, gente que quiere hacer a su manera las cosas, o sea, hay en algún punto algún desorden que tienes que empezar a ordenar. Pero sabes que, Jimena, te haces como que tolerante y empiezas a trabajar con cabeza fría, porque como te digo, ya no soy yo jovencito entrando solo a los juegos como me daba la gana, sino ya tengo mucha gente a cargo que tengo que cuidar y sobre todo que tengo unas ganas fuertísimas de volver a casa y volver a abrazar a los míos. Entonces, son varias cosas que se complementan, pero siempre sabemos, Jimé, que como toda la naturaleza es impredecible, hay cosas que pueden suceder, ¿no? O sea, los mejores bomberos del mundo han tenido accidentes o incidentes donde se han cobrado muchas vidas y eso es algo que tenés que entender y es un riesgo que tenés que estar dispuesto a correr porque al final es necesario. O sea, si te diría, no, esto hay que dejarlo ser, es necesario hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, más bien somos muchos, esto es una hermandad mundial, pero como dijo un autor, estamos en peligro de extinción. Los bomberos forestales son como una subespecie del ser humano que están en peligro de extinción, están enfermos, mal pagados, cansados. Y la cosa tiende a empeorar, entonces debe haber un agente motivador, Jimé. ¿Qué es lo que la gente no ve cuando ve una noticia de estas, cuando se está quemando, cuando nuestras tierras se están quemando y las noticias no lo muestran? Una vez charlaba con otro bombero, le digo, no hay forma que vos le cuentes a tus amigos en un churrasco, digámoslo así, la sensación que tienes personal en un lugar donde caminas 19 kilómetros por día en una serranía, donde todo está sumamente seco, donde tienes la amenaza constante de un atrapamiento en incendios forestales, donde estás con 20, 30 personas a tu cargo y a alguien le puede pasar algo, ¿no? Una serpiente, un bicho, una caída, y estás en medio de la nada y en un país donde sabes que va a ser muy difícil que te rescaten en un helicóptero o algo así. Entonces, la sensación física que tenés, la fuerza física que tenés, por más fuerte que sea, Jiménez, si no estás muy fuerte de acá, de la cabeza, no lo resistirías. No hay forma. Entonces, no te lo podría contar. Tendría que llevarte, subirte a un cerro ahí con el equipo y ponerte todo ese equipamiento para que digas, esto no tiene sentido. Hay algo que no encaja. Por eso hay un cierto nivel de locura, ¿no? en esta belleza del... ¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir como bombero forestal? El 2019 uno se empieza a hacer psicológicamente un poquito más fuerte, pero el 2019 cuando salía de un incendio y veía las noticias que se habían muerto bomberos, porque se murieron 6 más o menos, eso a mí me duele mucho. Y siempre escribo a veces en mis redes que cuando muere un bombero le duele al mundo porque es un recurso humano muchas veces gratuito porque son voluntarios, que estaban haciendo lo mismo que vos en los mismos ecosistemas, con las mismas intensidades de incendios y murieron. Entonces es como que te hace sentarte un rato y decir, podría haber sido yo o mi amigo, o mi hermano, Entonces eso siempre me duele muchísimo. Y por otro lado, la fauna, ¿no? ¿Tenés alguna imagen que se te haya quedado grabada? Sí. El 2019 recuerdo como unos jochicitos que salían humeando y con la carne al rojo vivo. Y claro, yo recuerdo que hice inclusive un audio que te duele porque decís, o sea, yo estoy con botas, con todo el equipamiento y sentís ese calor y las brasas y la temperatura y estos animales que no tienen nada y los ves saliendo al rojo vivo. Para colmo, al ser salvajes, no van a venir hacia vos para que los ayude. Entonces los ves que se escapan, sabes que van a tener un final muy triste y doloroso
Cualquiera que se haya quemado alguna parte del cuerpo sabe lo doloroso que es eso. Entonces morir por quemaduras es terrible. Y ahí es que entendés, Jime, que hay que aprender, hay que equiparse, hay que tener niveles importantes de conocimiento de esto y todo eso llevarlo a campo para que la catástrofe no tenga ese nivel de dimensiones, ¿no? Con esto lo que quiero es crear conciencia a la gente, que todo lo que estás escuchando toque el corazón. Estamos todavía ya cerca de que toque las fechas. Sabemos que tristemente es un año de elecciones también, donde la gente va a estar enfocada en otras cosas y se van a olvidar de algo que es demasiado importante para nosotros los seres humanos, que es respirar. Entonces, el escuchando este tipo de charla y el viendo en primera persona lo que se vive, de que nos pongamos las pilas y sepamos al momento también de elegir a nuestras autoridades quienes realmente van a cuidar el aire que vamos a respirar. ¿Quiénes son los que verdaderamente están ahí en el incendio? Porque aparece de todo, Diego. Yo he estado de la parte de afuera y claro, yo estoy aquí, yo les mando cosas, yo junto gente, junto equipo, pero a la hora de verdad de apagar el fuego, hay pocas personas. Un amigo mío que es un mentor igual, mi amigo Carlos Pinto, me explicaba algo que es súper sencillo de entender. Los incendios tienen como la ciudad de los anillos, Jimé, 3 anillos. En el primer anillo vos vas a encontrarte que inician los incendios y ahí vas a ver a los bomberos, voluntarios, de comunidades, de los gobiernos trabajando. Primer anillo. Empieza a crecer el incendio y pasa a un segundo anillo y empiezan a intervenir organismos no gubernamentales, plataformas ciudadanas que empiezan a ayudar, a moverse, a movilizarse. La prensa empieza a participar un poco más. Y luego viene el anillo más feo, que es el tercer anillo, que es cuando ya todo el mundo se mete, el incendio se empieza a politizar y empieza gente a decir, este es el culpable, no, este otro es el culpable, y todo empieza a tener un caos más social que el mismo incendio. Gente echándose la culpa, gente queriendo ser el dueño o el héroe de la película y no le importa ningunear a los demás. Es un tercer anillo bastante complejo. Pero cuando se empieza a volver al segundo anillo, terminas en el primero y siempre van a estar ahí los mismos, los bomberos. Entonces, eso es lo que pasa en las emergencias de nuestro país. Y te vas a dar cuenta, Jaime, ahora con eso, cuando estemos en un tercer anillo. Todo es caótico, todo el mundo se echa la culpa, todo el mundo asume, todo el mundo quiere ser el héroe, el que tiene la varita mágica. Pero el primer anillo nunca dejó de funcionar, que son los bomberos voluntarios, los bomberos de comunidades, los bomberos de los gobiernos, porque es nuestro trabajo, es nuestra vocación. Nosotros como quebrachos tenemos como un código, llegamos y hasta que no se acabe, no nos vamos. Y trabajamos en áreas protegidas, o sea, nos vamos muy lejos a veces y nuestras operaciones son tipo comando porque hay que dormir en el monte o en una serranía. Anécdotas de esas muchísimas, las vinchucas picándole a algunos bomberos en el cerro, garrapatas y todo. Bueno, ya es una cuestión que al final solo son anécdotas, pero son ellos los que se quedan en ese primer anillo, que lo que hizo con la emergencia es ir creciendo, ¿no? A mí me gusta hasta el segundo anillo, porque en el segundo anillo gente como vos se empieza a activar y consiguen todo lo que necesitamos para estar bien en campo. Pero cuando ya se politiza, cambia todo. Ya se torna incómodo, ¿no? Porque hasta he escuchado el año pasado autoridades decir que eran los bomberos los que quemaban, ¿no? Y claro, si bien el uso técnico del fuego es una herramienta para combatir incendios, lo que se llama contrafuego y demás, pero eso no significa que nosotros estemos provocando incendios. Pero así de atrevido es el tercer anillo del que te hablo, ¿no? Así que esto es muy interesante porque te da una comprensión. Porque si no, Jiménez, si nos vamos a amargar ya, o te vas a estresar ya por lo que estás viviendo en campo, por lo que viene de afuera. De afuera, lo externo. No lo aguantás. Entonces, si lo comprendes, decís ya, déjenlo ser, déjenlo que hagan su show, déjenlo que ellos... Que digan que ellos son los que están pudiendo. Está bien. Todo. Si consiguen cosas... La gente sabe la realidad. Yo creo que sí, porque el boliviano, dentro de todas las crisis que podamos tener, no es tonto, ¿no? Y entiende las cosas. Entonces,
ese primer anillo del que te hablo, somos las mismas caras de siempre, los mismos actores, nos vamos haciendo más viejos, es verdad, falta renovación y es lo que hay que buscar siempre, porque alguien tiene que ocupar esos lugares en su momento. ¿Y con qué recursos? Vos tal vez te acuerdas, pero al principio nosotros íbamos con nuestras latas de leche nido. Yo las tengo en mi escritorio como un recuerdo, porque espero no volver a eso, Jimé, a ir y pedir monedas. No es porque sea algo indigno, ni mucho menos. Siempre dije que los voluntarios somos como una especie de mendigo de causas nobles, pero nos mantiene humildes, ¿no? Vemos las latas y decimos, así empezamos y sentámonos orgullosos de eso. Ahora ya hemos tenido la posibilidad de generar recursos a través de ejecución de proyectos con ONGs, capacitamos comunidades indígenas, empresas con responsabilidad social empresarial nos ayudan con recursos. Y nosotros, Jimé, nos ha valido mucho que no pedimos la plata en sí, sino ponete, agarra a Jimena y dice, Diego, tengo 1.000 bolivianos para ustedes. Yo te digo, Jimé, nos hacen falta barbijos, compranos barbijos. Exacto. Entonces vos vas, los comprás, tal vez hasta un mejor precio y nos haces la donación. Eso ha generado de que tengamos un crecimiento de aquí a 5 años, donde ya Quebrachos tiene un reconocimiento nacional. No te digo mundial porque quiero ser más tranquilo con eso, pero hemos recibido solicitudes ya de otros países para poder trabajar en conjunto, inclusive. Hemos ido a dar instrucción a empresas al Paraguay. Nos han solicitado de otros departamentos porque nos encanta el hecho de compartir conocimiento. Nosotros somos solo bomberos forestales, Jimé. Hay otros grupos voluntarios que son increíbles porque son estructurales, hacen rescate en agua, en altura, Claro. son integrales y es fantástico. La verdad que lo que hacen es increíble, pero nosotros nos dedicamos y nos especializamos solo en lo forestal. Hay mucho que aprender y todavía no se ha resuelto el problema, porque vamos a hablar, sí, hemos vivido desde el 2019 y creímos que nunca más lo íbamos a volver a vivir. sí. Sin embargo, los años pasan. 2024 duplicó el 2019. O sea, el 2024 hizo que el 2019 parezca algo chico. Y el problema, Jimé, es que la gente empezó a normalizarlo. Otra vez fuego. Y la gente se acostumbró a respirar humo, a oler humo, a que sus hijos jueguen en el patio con humo. Lo normalizamos. Te vas al gimnasio a hacer ejercicio respirando humo. Y eso está mal. Lo triste, Jimé, es que te lo puedo firmar en un papel notariado que en 5 años vamos a tener una catástrofe peor a la del 2024. Son históricos de incendios forestales donde el mundo arde cada 5 años aproximadamente. Antes era cada 10, calentamiento global cada 7 y ahora estamos cada 5. 2019, 2024, 5 años. Y ya lo veníamos diciendo que iba a pasar, pero nunca me imaginé, Jimena, que iba a superar por tanto al 2019. Entonces, Catástrofes, cuando hablas de catástrofe, y para que lo pueda entender un poco la gente, porque claro, nosotros estamos dentro de la ciudad y creemos que solamente el estar aspirando humo, nos encerramos, ya como dijiste, lo normalizamos, prendemos el aire acondicionado o ya vemos de cómo sufrirlo. La realidad es que todo llega a perjudicar cada vez más, o sea, la gente no se da cuenta de que no solamente es eso, son los bosques, de que el peligro y todo lo que estás respirando te va a traer daños después. O sea, que estamos hablando de que estamos perdiendo nuestra tierra, nuestra selva. Nuestros hijos no van a conocer lo que nosotros ya conocimos. Hay especies que se están quemando y la estamos perdiendo completamente. Entonces, qué triste que esperemos que nos suceda esto y que no tengamos todavía la ayuda con todo lo que hemos vivido de poder acabarlo, que es algo que nosotros creamos, porque los incendios, hay que decirlo, son provocados, no es de la naturaleza que sí que se incendió. No. ¿Y qué estamos esperando? Que nos llegue adentro de la ciudad. Hay ciudades, recientemente Los Ángeles fue el año pasado que se quemó. Sí. Es como te digo, estas catástrofes se dicen catástrofes, Jimé, porque sobrepasan los históricos, ¿no? Los históricos de incendios tienen curvas. El año tanto se quemaron 2 millones, 1,5 millones. El año más tranquilo que tuvimos, creo, de los históricos que vienen desde el 2000, Jimé, creo que se quemaron 200.000 hectáreas. Eso fue como vacaciones pagadas para los bomberos. 200.000 hectáreas es poco para la dimensión de un país que tenemos.
Pero de ahí, de millón para arriba, nunca bajaron. Pero cuando hablamos de casi 14 millones en el 2024, superó por creces todo. ¿Qué pasa con esa tierra? Eh, Se pierden las interacciones genéticas de miles de millones de años que tardaron en tener ese árbol en el lugar. La tierra empieza a desertificarse, se pierden especies importantes. No solamente veamos al tigre, al oso, al chanchito del monte, al hochi, no. Estamos hablando de microorganismos que son necesarios en la tierra. Jime, no sé si a tu mamá le gustan las plantas, la tierra negra. La tierra negra tiene millones de microorganismos que le dan vida a esa tierra y como hay vida en la tierra, surgen la vegetación. Un incendio forestal puede tener niveles de radiación y temperatura, calor, que te mata todos esos microorganismos. Entonces, al no haber vida en la tierra, no vuelven a surgir las especies nativas de las cuales somos tan orgullosos los bolivianos. Un toborochi, un tajibo, un copaibo. Entonces, tenés un suelo que es afectado y que, claro, el monte empieza a hacerse como más chiquito, cada vez más chiquito, después queda en un barbecho y al final es un tema de pastizal que ya solamente sirve o para ganadería o en algunos muy pocos casos agricultura, y luego viene la desertificación. Esto es una realidad, pero el resultado final, Jime, es que se acabó el agua. Donde no hay vegetación no hay agua. El agua se infiltra, se evapora o se va a otro lado, pero en el lugar no queda agua. Al disminuir el agua, la calidad de vida de las comunidades indígenas, inclusive los agricultores, los ganaderos, las cosas empiezan a ir muy mal. La gente empieza a migrar, se viene del campo a la ciudad y en la ciudad ya no hay trabajo, Jimmy. O sea, imagínate un campesino o un indígena que tenía su chaquito, sus platanitos, sus gallinitas, sus chanchitos y todo se le fue. Se viene a la ciudad porque supuestamente aquí va a encontrar mejores días y acá está peor. ¿Quién está detrás de estos incendios, Diego? Yo creo que hay intereses económicos muy, muy fuertes de nuevos asentamientos, de la expansión agrícola. Nuestro modelo cruceño, del cual somos tan orgullosos en muchos de los casos, tiene que tener una vuelta de rosca, Jiménez. Tenemos que entender que el extractivismo y de tumbar para sembrar o tumbar para meter ganado no es la única salida. Debemos ser más eficientes en lo que ya está para que eso sea más productivo, para que crezca de manera más sostenible. Hay mucho comercio ilegal de tierras, esos asentamientos que están dentro de áreas protegidas en muchos casos. Exacto. Y a ver, para que entienda la gente, ¿qué son las áreas protegidas? Claro, un área protegida por los servicios ambientales que presta son lugares donde hay actividades que no se pueden hacer. No podés meter minería, no podés meter agricultura ni ganadería en algunos casos. En otros sí. San Matías es un área protegida que es un ANMI, Área Natural de Manejo Integrado. Ahí sí hay estancias ganaderas y demás, pero tienen una convivencia con el bosque. Pero si yo meto más gente, meto más desmonte, comunidades, los menonas, por ejemplo, entran y de una te sacan 5.000 hectáreas de bosque, las multas son muy pocas o muy, muy pequeñas. Le echamos la culpa a veces al chaqueo y el chaqueo no es el culpable de todo de lo que pasa, va más allá, es mucho más complejo. Entonces, mucha gente con intereses muy personales, viendo el bosque como un botín y no como un potencial turístico, un potencial ambiental, tantas cosas que se pueden hacer con el bosque para no tumbarlo. Pero nada, vamos a arrasar y a quemar y entonces en esa complejidad, Jimé, es que... Y vos decís que todo esto se podría evitar. Claro que sí. O sea, es decisión política. Políticas públicas serias para que esto se frene. O estamos yendo a un punto sin retorno, y el punto sin retorno ya es peligroso. O sea, ahí ya cuando digamos, no, miren, nos estamos yendo todos a ya saben dónde, ahora sí, unámonos, ahora sí hagamos las cosas. Complicado. Porque, ¿cuál es el papel de las autoridades en todo esto? Bueno, las autoridades tienen que tener un papel desde un rol ejecutivo y legislativo. Los bolivianos somos número uno en hacer leyes, un montón de leyes, pero malos en ejecutar las leyes. Y como te digo, nos cuesta sentarnos. Yo siempre hablo de sentarnos, Jimé.
Porque claro, agarramos los que somos ambientalistas y nos metemos a nuestra trinchera y de ahí disparamos, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es que salgan ellos de su trinchera, los ambientalistas de nuestra trinchera, sentarnos y decir, oye, lleguemos a un acuerdo. Claro. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ir todos. Exacto. Y no hemos tenido esa capacidad, Jimé, de dejar ¿Qué falta? mezquindades. ¿Voluntad? Voluntad. Y de ambas partes, Jimé. Porque para mí es muy fácil apuntar con el dedo y decir, ustedes son los culpables, ¿no? Y cerrar puertas. No, yo no me voy a sentar con vos. ¿Cómo me voy a sentar con vos si sos de los que quema? No, nos sentemos. ¿Por qué estás quemando tanto? ¿No será posible cambiar eso, ver otra forma? Si no, no lo vamos a lograr, Jimé. Y cuesta, ¿no? Porque cuando yo hablo con esto con gente afín a lo que hacemos, o sea, hay cerradas de puerta de ambos lados. O sea, ¿cómo me voy a sentar yo con los, no sé, pues, Qué importante avasalladores? lo que estás diciendo, ¿no? No nos hemos dado cuenta de que también hay que dar el brazo a torcer y sentarse con los mismos avasalladores, con las mismas personas que están destruyendo para ver qué negociamos para cuidar nuestra vida. Exactamente. Porque estamos hablando de que es la vida de todos, por un futuro mejor de ellos también. Entonces, yo sé de que a todos los activistas, a todos ustedes, realmente etiquetan como personas de que sí, están buscando el bien, pero los animales, pero yo no lo veo el bosque. No, tienen que entender la gente de la ciudad que sin agua no hay vida. No. Sin respirar bien, nos vamos a morir. Y les estamos regalando a nuestros hijos, no un futuro, sino un presente ya tóxico, totalmente, que no sabemos lo que va a pasar en 10 años más, luego de que consumieron una vez al año una cantidad de humo indiscriminado dentro de sus pequeños pulmones. Entonces, es importante esto que estás diciendo. Como te digo, Jimé, vos y yo tenemos un pensamiento similar. Yo te conozco del activismo. O sea, sé que vamos a llegar a un acuerdo mutuo para el tema de conservación, cada uno desde su trinchera. Pero al final contra lo que peleamos no tiene idea. Tal vez le falte conocimiento, información, tal vez le falte una guía. O sea, son muchos aspectos que tenemos que tener la madurez para llegar a eso. Me cuesta decirte esto, Jimé, porque lo aprendí a patadas, ¿no? Pero yo peleándome contra el fuego y contra quien lo enciende y solamente echándoles la culpa y no logro nada. Tengo que ver la forma de llegar a él. Si la norma no lo hace, veamos la forma técnica, profesional, informativa de llegar a él. Ahora, si eso ya ni aún así gime, bueno, habrá que ver otros mecanismos. Pero solo nos convencemos entre convencidos y eso no nos va a llevar a ningún lado. Hay que aperturar un poquito la mente y el corazón. ¿Y te has sentido en algún momento abandonado por las instituciones, por algo que no te hayan abierto las puertas para poder escucharte o sí escucharte pero no cumplir con lo que dicen? Hoy día hablaba con mis hijos y les decía, siempre sean rebeldes, les digo, pero rebeldes de causas buenas, porque estamos acostumbrados acá a la victimización. Y yo como bombero forestal, no quiero entrar en el punto de victimización. Ya es durísimo agarrar, dejar a la familia y todo eso, irte. 72 días estuvimos este año pasado combatiendo. Entonces no quiero entrar yo en un punto de victimización, Jimena. Si el gobierno nos ayuda, bienvenido. Si las alcaldías, las gobernaciones, los que tienen la billetera nos ayudan, bienvenido. Si no lo hacen, a otra cosa. Lo vamos a hacer igual. Y ese es un tema que nos debe fortalecer. O sea, no podemos, Jimé, echarnos al muere porque los gobiernos no te ayuden. O sea, toda ¿Qué la te hace gente... volver a la camioneta nuevamente, montarte en tu camioneta, ir a pesar de que no te ayuden, a pesar de que a veces no te escuchan y que no tienen absolutamente ningún respaldo? Yo creo que es rebeldía, Jimé. Yo creo que es decir, no me quieren ayudar, yo lo voy a hacer igual. Porque tengo un equipo de gente que nos respalda. Hay gente como vos. O sea, no es que nos vamos solos, Jimé. Hay un montón de energías que se suman para que logremos el objetivo y que esperan que nosotros estemos ahí. Y otra cosa, Jimé, cuando llegamos a una comunidad, nosotros, una comunidad indígena, cuando nos ven llegar a los quebrachos, hay un abrazo de esa gente que no tiene nada y que ve en nosotros una esperanza donde todo vale la pena, Jimé.
Y de pronto cuando frenas un incendio y ves lo que se quemó y sí, te da pena y bronca, pero ves a este lado verde. O sea, es rebeldía, Jimé. Y yo creo que al activismo le hace falta esa rebeldía, pero una rebeldía consciente. Jimé, Sí. tampoco es decir me voy a pelear por pelear. No, a ver, quiero hacer esto, voy a aprender. Entonces pasas de la voluntad al aprendizaje y luego que aprendes y te equipas, vamos al monte. Ahora te quiero ver. Pero no quedarnos sentados o tristes o lamentándonos porque tu gobierno o lo que fuese no te ¿Qué ayudó. responsabilidad tenemos nosotros acá, desde el otro lado, como sociedad? Ser parte, Jimé. Yo no te voy a pedir que vayas a combatir, ni mucho menos, ni siquiera que vayas. Si quieres ir, anda. Porque es hasta insalubre ir a esos puntos. Y es hasta peligroso, hay caos, Perjudica. hay La gente accidentes. que no... Sí, sí. Pero Jimé, vos tienes un nivel de influencia que es increíble. Tu palabra llegando con un mensaje es más fuerte que un gobierno con spot pagados y grandes vallas, porque tienes ese nivel de credibilidad, sobre todo en una juventud que está buscando qué hacer de su futuro mañana. Personas como vos, que pueden mover muchas cosas, tienen, creo yo, una responsabilidad histórica en ese sentido de, a ver, voy a ayudar a estos chicos, no te hablo de Quebracho, hay muchos otros grupos que están, voy a ayudarlos porque puedo hablar con Julano de tal que tiene camionetas, allá hay combustible, aquí hay alimentos. Ese engranaje de la sociedad organizada es lo que soluciona problemas, Jiménez. El voluntariado nace porque el Estado no existe en algunos lugares, entonces decía, como el Estado no lo está haciendo, lo voy a hacer yo, de manera voluntaria. Pero si no son ustedes, Jiménez, allá se te va a acabar la gasolina, se te va a acabar el agua, el alimento. Un bombero tiene 6.000 calorías de pérdida diaria por incendio. Vos haces ejercicio, sabes que perder 6.000 calorías para recuperarlas es mucha comida, mucho sueño, mucha agua, ¿no? Y al otro día volvés a entrar y volvés a perder otras. Entonces hay un desgaste físico brutal. Y imagínate, Jimé, que hagas eso y llegues a tu campamento y no haya un guiso, una botella. Claro, así era antes, Jimé. Pero desde que hay este tema de las redes, el celular, la gente empezó a intervenir más. Pero hace 15 años atrás, Jimé, cuando los incendios igual eran grandes, nadie, tal vez te acordás, pero aquí nos llenábamos de humo, pasaban 3 días y listo, ya estuvo. Y eran millones de hectáreas que se quemaban igual, pero no habían los celulares, las redes, y eso no generaba conciencia. ¿Y el espectador desde su casa cómo ayuda? Tiene que levantarse, Jimé, no es solamente el compartir o el ponerle un like o me enoja. Hay que levantarnos y pasar a la acción. Jimé, hay que conocer para conservar. Vamos al campo, volvamos a nuestras raíces un rato. Date una vuelta por la Chiquitanía, subí a la serranía de Chochís, empezá a valorar lo que ahí pasa. Sale agua de esos cerros, Jimé, hay vegetación, animales. Volvamos un ratito. ¿Te va a hacer calor? Sí, seguramente. Pero hay que conocer, Jimé, para conservar. Estamos muy enraizados en esto y no estamos queriendo ver un poquito de lo que nos rodea, que es tan importante. Si no fuese, bueno, a otra cosa, pero es demasiado importante, Jimé. Vos lo ves a los bomberos españoles sacando ejércitos de bomberos para apagar 3.000 hectáreas. Cuando vinieron acá, porque yo tuve el honor de combatir con varios de ellos, vinieron a ayudarnos, no podían creer lo que aquí pasaba, ¿no? O sea, no podían creer que se quemen 7 millones de hectáreas. Entonces, Bolivia tiene que dar una vuelta de rosca, Jimé. Realmente, y yo no sé qué nos falta para darnos cuenta que realmente estamos todavía por situaciones críticas, que nos asusten, que realmente nos lleven a la acción, porque de nada sirve, como decís, lamentarnos, de nada sirve el hecho de después que nos pese lo que no pudimos conocer. Es importante de que la gente ahora tenga la acción, ahora empiece a moverse, ahora empiece a crear conciencia de por qué no hay que deforestar, de por qué hay que conservar nuestros bosques, nuestros montes, nuestro verde, que creo yo que ya es lo único que nos queda. Sí. Como país,
todo lo demás ya lo han regalado, todo lo demás se ha ido, entonces lo que nos queda como país es nuestro, o sea, que para mí es una de las cosas mucho más importantes, es lo verde que tenemos. Bolivia es un país que todos nuestros vecinos nos han arrancado algo, ¿no? Por la fuerza o por tratados. Nos sacaron territorio, nos quitaron salida al mar. O sea, fue un país que los desmembraron desde las épocas de la colonia, creo, cuando empezamos a hacer república. Pero duele que ahora nosotros mismos, Jiménez, seamos los que lo estemos desgarrando de esa manera. No tiene sentido. Y habrá que preguntarle a quienes van tras de esto hasta dónde quieren llegar. O sea, cómo quieren ver a Santa Cruz o a Bolivia en ese sentido. Ser el segundo país con mayor deforestación en el mundo. Cuando, o sea, después de Brasil, pero Brasil pues es ultra archigigante. Un estado de Brasil es más grande que Bolivia. ¿Cómo puede ser que seamos los segundos en deforestación a nivel mundial? Habrá que preguntarles hasta dónde. O sea, ¿cómo quieren ver a esta región boscosa del país que viene en todo lo que es el oriente? ¿Cómo quieren verlo? O sea, que sean sinceros. No sé, destruida, sin agua, porque no sé. No, si estuvieras enfrente de las personas que toman las decisiones para poder cambiar esto, ¿qué les dirías? Si no lo hicieron en tantos años, les diría que por favor se vayan, que dejen que alguien lo... Y si no se van a ir, que le pongan un poquito más de atención. Intentaría, creo, hablarles técnicamente de lo que está pasando, de los efectos sobre el ciclo hídrico, cómo se está perdiendo agua. Me gustaría llevarlos a los lugares que vean los impactos de verdad, porque claro, desde un escritorio a veces, Jimé, no es lo mismo. Desde la tele inclusive no es lo mismo. Tenés que estar, tenés que verlo. Una vez Jimé andaba por el parque en Ñembiguazú, donde pasó un súper incendio el 2019, todo desértico, y mientras iba en la camioneta, miles de lagartijas pasaban por el camino. Miles. Le pregunto a un biólogo, Stephen, lo conoces seguro a Stephen, oye amigo, ¿qué pasa con esto? Y me dice, Diego, al haberse quemado los árboles, todos los halcones y aves que se alimentaban de estas lagartijas, porque ¿qué hace el halcón? Caza y se va a su árbol. Caza y se va a su árbol. Pero al no haber árboles, no había donde estas aves se posen a cazar, se tuvieron que ir a otro lado, entonces proliferaron miles de lagartijas. Así de bruscos son los cambios ambientales, los desequilibrios ecológicos que puedes llegar a tener a raíz de los incendios. Pongo un ejemplo chiquito. O cuando yo voy y charlo con comunarios que ya tienen años y dice, Diego, aquí había un río y yo pescaba con mi padre o mi abuelo. Ya no está. O aquí pasaba una quebrada que siempre venía con mucha agua en época de lluvia y ya no está. Te puedo hablar de unos 50 ejemplos así de lugares donde me dijeron aquí había mucha agua y ya no está. Entonces... Quiero quiero agradecerte primero, Diego, por regalarme este tiempo de conciencia, este tiempo de alguna manera hacer un tipo de manifestación en todo lo que se nos viene, que Dios quiera que no sea grave este año, aunque la verdad es que me temo de que muchas cosas puedan pasar, y que todos ustedes al momento de escuchar de pronto el día de mañana por quién elegir o qué hacer o el campo, no lo vean como algo lejano, no por el hecho de no vivir en el campo quiere decir de que no nos va a afectar el día de mañana en nuestra salud. El grifo que estás abriendo en tu casa tiene que ver absolutamente todo con la naturaleza. Que creamos conciencia, creo que tenemos generaciones todavía por las cuales cuidar y realmente es esta incertidumbre de no saber qué puede pasar el día de mañana con todos los efectos de no es la naturaleza que nos está castigando, somos nosotros mismos los que estamos tomando las decisiones que queremos por el futuro. Así que nada más que eso, agradecerte, Diego, por tu tiempo, de verdad que sí, y espero de que esto le sirva muchísimo a la gente. Jimé, yo quiero cerrar con algo, si me permites. Hemos hablado de mucho de lo malo, pero también quiero que entienda toda la gente que te escucha que hay un pueblo valeroso, hay hombres y mujeres voluntarios que están aprendiendo cómo combatir incendios ahorita o que ya saben hacerlo, que están dispuestos a darlo todo por su pueblo, por su bosque, por sus animales. Entonces también celebremos eso, que hay personas que están dispuestas a todo por
por todos, y eso también a mí me genera mucha motivación, Y esperanza. esperanza. Entonces, mientras hayan locos por ahí, Jimé, viendo la forma de salvarnos, entonces creo que no debemos perder la esperanza. Necesitamos sí más gente del lado de la vereda consciente. La conciencia, Jimé, es un valor que cuando se adquiere ya no se pierde. Generemos conciencia y con vos ahí como aliada seguro vamos a tener mucho éxito. Siempre. Gracias, Diego. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a hablar un poquito del equipamiento que llevamos a campo. Ya. Voy a empezar por la protección de la cabeza. Este es un casco Bular americano. El problema es que este casco estaba antes de la crisis en 800 bolivianos y ahora está en 3.000 Wow. y pico. Wow. Si eso lo sumás para, no sé, 10 bomberos a los que los tienes que equipar, ya se hace muy caro, ¿no? Demasiado. Estas botas. ¿Con cuánto te aguanta unas botas? Bueno, estas botas, Jimé, son botas de combate de incendios forestales con una suela de Vibram que aguanta 300 grados, pero son industria boliviana, porque traernos de otros países costaba, no sé, arriba de 5.000 bolivianos un par de botas. Entonces, Toscano se llama, que son de Cochabamba, que apostaron, nosotros le dimos el diseño y muy buena. Qué bien. Una mochila lumbar, esta mochila, acá yo tengo las medicinas o un botiquín para quemaduras, para cortes, dolores, colirios para los ojos. Yo siempre recomiendo 4 litros de agua, pero son 4 kilos de más. Agua, siempre llevo agua normal y agua con sal, porque lo que produce calambres no es la deshidratación, es la falta de sal. Cintas que siempre nunca están de más. La camisa de combate, tela brasilera, pero con costuras bolivianas. Un pantalón de combate. Es bueno tener los equipos de comunicación que son handys Ya. Baofen, muy sencillos. Pero importante. Es re importante. Quedar sin comunicación es muy peligroso. Los enlatados, que bueno, ahora tengo ahí un atún y unas arvejas con unos champiñones para recuperar un poquito de fuerzas. Súper importante un cambio de polera y de medias. Caminas mucho, transpiras muchísimo después de un incendio y quedarte con la ropa mojada te puede generar. Yo he visto hasta hipotermia, de noche cae el frío. Wow. De todo adentro. Linternas y antiparras, o sea, para los ojos. Una hamaca porque vos sabés a qué hora entras a un incendio, pero no a qué hora salís. Entonces te tocó la noche en el monte y preferible es dormir en hamaca que en el piso, porque en el piso se te puede subir de todo. Cualquier cosa. Entonces es eso. Un quemador de goteo, esta es una herramienta que se utiliza para hacer un contrafuego, te puede salvar la vida en algún caso en un atrapamiento. Y guantes de baqueta que se utilizan para cualquier manipulación y trabajo, no quemarte las manos, ¿no? Que eso también es vital para ustedes. Totalmente. Todo esto tiene un peso de unos 15 kilos aproximadamente. ¿Y en precio cuánto? Porque es para que sepan más o menos lo que cuesta ser un bombero forestal. Podemos hablar de entre 7.000 y 9.000 bolivianos por cabeza para tener un equipo como este. También usamos esta hebilla, no sé si se la ve. En esta hebilla está mi nombre, mi tipo sanguíneo y mi código. Es un poquito triste el significado, pero si hubiese una incineración total de un personal de bombero, lo van a reconocer por la hebilla. Okay. Entonces es como una joya, pero tiene un trasfondo un poquito triste. Más Dios quiera que solamente siga siendo parte del uniforme y nunca tengamos que verificar eso, pero esa es la función de esto. La mochila la odias al principio por el peso y después la terminas amando porque tiene todo lo que necesitas en campo, así que... Todo le entra. Todo.